En esta hora quiero terminar el día de hoy el tema que he venido compartiendo de Efesios capítulo 6, hablando de la guerra que enfrentamos como creyentes, y estamos en la armadura que Dios nos ha proporcionado. Esto es muy serio, les decía yo. Es más serio de lo que usted y yo podríamos imaginar en la vida cristiana. La guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, no como la presentan en algunas otras doctrinas, no, la guerra espiritual. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha visto una película en tercera dimensión? ¿O hay puro cristiano aquí que no va? Sí, hemos visto. ¿Qué necesita uno para que de alguna manera lo pueda ver en tercera dimensión? ¿Qué necesita uno? Unos lentes especiales. Si no tenemos esos lentes, ¿qué se va a ver? Borroso. No se ve nada. Pues es necesario. Bueno, perdóneme este ejemplo, porque lo eché de cabeza. Perdóneme este ejemplo para decirle lo siguiente. La vida natural, sin esos lentes espirituales, la vamos a ver borrosa. Pero si tenemos los lentes del Espíritu, podemos darnos cuenta de verdad las artimañas que ocupa todos los días Satanás para hacernos caer, para vencernos, para derribarnos. Mire, déjeme ponerle nada más un ejemplo de muchos que a usted le pueden venir hoy a la mente. ¿Cuántos recuerdan a Eliseo en el tiempo de los sirios? Llegó un momento en que los sirios querían atacar a Israel. Usted lo puede leer ahí en el segundo libro de Reyes. Querían atacar a Israel, pero como Dios le avisaba todo a Eliseo, Eliseo se lo comentaba al rey de Israel y movían las tropas. Entonces llegó el momento en que el rey sirio dijo: aquí hay un soplón. Aquí hay un soplón. Dijeron los colombianos: aquí hay un sapo. No, o sea, alguien que de alguna manera está filtrando información. Hasta que le dijeron al rey: no hay ni un soplón, todos tienen puesta la camiseta. Lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre, hay un profeta llamado Eliseo, que se anticipa a todo. Lo que tú piensas en secreto, él lo comenta y por eso se mueven y evaden todo esto. Entonces dijo el rey sirio: hagamos una cosa, vamos por Eliseo y vamos a matarlo. Así de sencillo, porque pues parece una historia de Netflix, ¿no? O de esas de vamos a acabar con todo esto. Y llegan, ¿verdad? Se forman y usted conoce la historia. Y si no la conoce, léala. Es muy bonita observar esto, ver que el criado de Eliseo está aterrorizado, tiene miedo, porque sus ojos naturales observan a todo un ejército sirio, ¿verdad?, dispuesto a acabar, en este caso con Eliseo, porque era la persona a la que iban a buscar. Y le dice hasta cierto punto a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, que no tiene la mirada como usted y yo natural, sino tiene esos lentes que el Espíritu de Dios da, hace una oración al Padre y le dice: Señor Dios, abre los ojos. Ponle estos lentes, estoy parafraseando por lo que inicié. Ponle sus lentes para que se dé cuenta que mayores los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Y cuando Dios abre sus ojos, dice: wow, ¿qué quiero decir con esto, iglesia? Que
Esto es algo sobrenatural. Porque a veces nuestros ojos naturales observan en alguien a lo mejor una amistad, a lo mejor una persona que tiene hasta cierto punto de nuestra mirada y de nuestro entendimiento buenas intenciones, pero a lo mejor no tenemos puestos los lentes del Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios pone nuestros lentes y pone esos lentes, podremos identificar a lo mejor una amistad no sana, a lo mejor una compañía no productiva, a lo mejor alguien que se acerca a nosotros no con buenas intenciones, sino con malas intenciones. Pero como no estamos con esos lentes que necesitamos, es fácil entonces que el enemigo venga y nos derrote. Cuando eso surge a la luz, cuando aquella persona o aquel trabajo, aquel socio, etcétera, lo que sea, de alguna manera viene y descubre verdaderamente lo que hay en su corazón, muchas veces es demasiado tarde, a tal grado que a mucha gente le ha alejado de Cristo. Porque cuando se dan cuenta, es como cuando, permítanme por este ejemplo, ¿no? Es como cuando un hombre es infiel y la mujer de este hombre dice, todos los hombres son iguales. No, espérame. Porque yo puedo decir que para que un hombre sea infiel es porque una mujer también aceptó la infidelidad. Entonces, por esa mujer vamos a decir, ¿todas las mujeres son infieles? Pero ¿cuál es la situación que muchas veces decimos los cristianos o la gente? Así son todos los cristianos. Y yo le pregunto, ¿así seremos todos los cristianos? ¿Así seremos todos los que verdaderamente tenemos a Cristo? ¿Pero qué necesitamos, hermano? Los lentes. Ahora, para que Dios nos hable y tengamos ya un tiempo y lo hayamos leído y nos hayan predicado ya varias veces y a lo mejor hasta sea algo que solamente llegamos a Efesios 6 y llegamos a leer la armadura que proporciona el Señor y a veces la leemos sin entendimiento, ¿verdad? Porque pensamos que ya lo sabemos, pero para que esté escrito ahí es porque el apóstol Pablo tiene el deseo de que no perdamos nosotros en ningún momento la intención que tiene Satanás en contra nuestra para destruirnos. Vuelvo a repetirlos, con los que él tiene ganados, ¿qué hace? No hace nada. Están de su lado, es su padre. Pero contra aquellos que le hemos declarado la guerra y que hemos resistido, resistir, recuerdes, estar en contra de lo que él ofrece, los que hemos hecho eso, forzosamente está buscando como león rugiente a quien devorar. Y está buscando que nos descuidemos tantito para que por ese medio pueda atacarnos. Les decía yo, ya sea en la mente o en nuestros sentimientos. Por eso es importante cada una de las indumentarias que hemos estado observando. Vamos entonces a la sexta, ¿verdad? Que está en el versículo 17, lo vuelvo a repetir, dice, y tomen el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y la última que es, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo les platicaba y les conversaba que es interesante cuando uno lee Josué capítulo 1, versículo 8, tan conocido, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche, y es interesante, nos decía René, ahora que nos predicaba, ¿verdad? Ojalá pudiera ser en la mañana, en la tarde y en la noche, meditar, y esa interpretación es correcta. Pero cuando uno estudia un poquito, se da cuenta todos los días, de día es todos los días y de noche se refiere en tiempos difíciles. Porque muchas veces en tiempos difíciles, todo queremos hacer menos ir a la palabra. Queremos solamente quejarnos, pero que nunca se aparte. Ahora, ¿qué tenían ellos solamente? La ley. Y esos 5 libros que tenían suficientes para llevar una vida victoriosa,
usted y yo hoy tenemos 66 libros, que cuando los leemos, cuando los escudriñamos, cuando los obedecemos, cuando los ponemos en práctica, hermano, estamos haciendo la guerra al enemigo y lo estamos resistiendo, porque debemos de tener siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu, todas las demás indumentarias son para permanecer firmes. Esta es la única arma, pero todo lo demás es para defender. Este es para atacar. Entonces es un arma de defensa capaz de impedir los ataques del enemigo, ¿verdad? Porque con ella podemos resistir. Les comentaba yo en alguna ocasión, y más bien el último día que prediqué, les decía qué fácil es para Satanás tergiversar con que Dios los ha dicho. De todo, ¿no? Si podemos comer de todo, ¿no? Pero si comemos de este árbol van a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No morirás. ¿A quién le creo? ¿A Satanás o a Dios? Pero muchas veces no nos damos cuenta que a quien le estamos creyendo más es a lo que dicen todas las ideologías de este mundo, que a lo que la palabra de Dios nos enseña. No corrijas al niño, no le pegues, no hagas esto. Y formamos monstruos. ¿Ha visto usted esas imágenes donde el niño está en el trono y los papás están postrados ante ellos? Es la generación del día de hoy. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos han enseñado eso, ¿no? Es que al niño no se le puede pegar, al niño no se le puede corregir, pero ¿qué dice Dios? Ocupa la vara, instruye al niño, corrige al niño, mientras de alguna manera disciplínalo, y entonces cuando sea grande te lo va a agradecer. ¿Cuántos vienen de la chancla voladora? Yo soy de la chancla voladora de mi mamá. Les he dicho varias veces, ¿verdad? Hoy hay terapeutas, hay mucha gente, psicólogos que mandan a los niños, pero alguien dijo, y creo que a lo mejor tenía un poco de razón, nuestra terapia era o el cinturón o la chancla de la mamá, ¿verdad? ¿Cómo le hacían las mamás? No lo sé. ¿Alguna de ustedes, mujeres actuales, ocupa la chancla? Son de FOMI ya ahora. Ya, yo creo que a lo mejor en lugar de pegar, acarician. Bueno, no es el punto. ¿A qué me refiero? Que tenemos que hacerle caso a la palabra, porque con la palabra es con la que vamos a contradecir. La espada del Espíritu es el arma más importante del cristiano. O sea, sí tenemos que tener toda la armadura para resistir, pero tener la espada del Espíritu, tener siempre la palabra de Dios a nuestro alcance, hermano, es importante. O sea, leer la Biblia todos los días no es otra cosa, es que tenemos que ser instruidos diariamente por Dios para saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado que a veces hacemos el devocional a la hora que usted tenga, ¿verdad? Y hay un versículo, un fragmento en donde Dios, ¡pum!, lo impacta. Hay cosas que a veces lo hacen llorar. A mí me ha hecho llorar la palabra. Porque Dios me está hablando, porque me está describiendo, porque me está diciendo, te estás comportando de esta manera. Pero hay ocasiones que la palabra digo, ay Señor, pues sí estuvo bonita y esto me impactó, pero hay ocasiones que no la sientes para ti. Pero pasa el día, pasan los días y se acerca alguien y te comenta algo y te dice que está viviendo alguna situación, y en ese momento ¡pum!, viene la palabra, esa palabra que no sabías para quién era, esa palabra que
aparentemente no fue para ti en ese día, pero viene la palabra y dices, fíjate que acabo de leer, y le sueltas la palabra de Dios, y esa palabra de Dios la conforta, la restablece, la anima, le ayuda a continuar, y entonces tienes que glorificar a Dios. Por eso tenemos que ir todos los días a tomar, no cada vez que queramos, todos los días necesitamos ir y tomar nuestra arma de defensa, que es la espada del Espíritu. A diferencia del escudo, que nos da protección completa y total, la espada del Espíritu puede destruir un ataque solo si se conduce con confianza y con el conocimiento de lo que de alguna manera está escrito. Y para poder hablar con conocimiento, necesitamos entonces tener la palabra del Señor. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo en esto? Jesucristo. Él nos da el mayor ejemplo. Al iniciar su ministerio, lleno del Espíritu, dice Lucas 4, dice Mateo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo. Y entonces se presentan 3 tentaciones y le dice el diablo, usted va a recordar que si eres hijo de Dios, di que estas piedras, algunos hablan de piedras, otros dicen que esta piedra se convierta en pan. Y la manera de responder Jesús es interesante, escrito está. Y esto es algo muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque dicen que más vale pálida tinta que fresca memoria. Y cuando tú no puedes memorizar, pero puedes saber dónde está, porque has subrayado, ve, porque aquí está escrito. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Contraatacas a una idea que quieren sembrarte, que aparentemente te están retando, pero si no traes puestos los lentes, caes. ¿Quieres ver que soy el Hijo de Dios? Sale, piedras conviértanse en pan. Lo hubieran hecho. Pero él sabía, él entendía. Jesucristo estaba lleno del Espíritu. Jesucristo traía la armadura puesta. Y entre esa armadura traía la palabra de Dios. La traía fresca. La leían, la escudriñaban, la entendían, la aplicaban. Vino hasta cierto punto a poner un nivel preciosísimo. Vino a traer enseñanzas grandes, precisamente en el capítulo 5 de Mateo 6 y 7. ¿Se quedó conforme de Satanás? No. Se lo llevó hasta lo más alto del templo y le dijo, échate abajo. Es más, ¿me hablas de escritura? Sí, escrito está. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si alguien también puede manejar la palabra, pero no de la manera propia de Satanás, por eso debemos de tener el discernimiento. Y el Señor que tiene el discernimiento le contesta y le dice, ¿verdad? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Después lo lleva, monte alto, le enseña todos los reinos, no el reino, todos los reinos de la tierra, porque hay muchos reinos, se los encierra y dice, adórame. Adórame. Y el Señor le contesta, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué importante es que conozcamos la palabra, que tengamos la espada del Espíritu en nuestra vida presente para contraatacar aquellas enseñanzas o aquellas cosas que de alguna manera pueden poner nuestra salvación en juego. Porque si no la sabemos dominar, un versículo sacado de su contexto nos puede llevar a cometer el más grande de los errores y a aplicar algo
que no es lo correcto que Dios quiso mostrarnos. Por eso es importante que para poder contrarrestar hay que tener el conocimiento de lo que Dios nos está enseñando. Aquí hay un punto importante. Si el cristiano no conoce bien la palabra de Dios, nunca la vas a poder usar bien para la batalla. ¿Me explico? No conoces la palabra de Dios. No estoy diciendo cuántos libros de la Biblia te sabes. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que sepas lo que Dios quiere, los fundamentos de la palabra. Por eso cada persona que pasa a predicar acá, cada persona que se para detrás de un púlpito, hermano, yo le invito a que siempre, usted es una iglesia que bebe la palabra, que se deleite en la palabra. No lo dejemos de hacer, porque ¿sabe qué? La gente que está aquí atrás mínimo tuvo que haber estudiado 4 o 5 horas para traer un sermón de 45 minutos. Entonces, aprendamos. Nada más le voy a poner un ejemplo. Usted sabe todo lo que tuvo que leer el hermano Alejandro Pérez para darnos una cátedra de historia de todo lo que ha vivido Israel. Y por eso cuando uno está atento y dice, wow, o sea, me resumió el hermano lo que leyó, no sé, 4, 5, 6, 7 días, me lo resumió solamente en 30 minutos. Por eso es importante no venir a dormirnos. Por eso es importante venir y beber la palabra. Por eso es importante estar atentos. Por eso es importante, ¿sabe por qué? Porque aquí cuando venimos a escuchar la palabra no es para venir a calificar. Uy, no, él no es homilético. No, le faltó introducción, no dio primer punto, no dio segundo punto, no dio tercer punto. No es para eso. ¿Sabe para qué es? No es para venir a calificar si lo hizo bien o lo hizo mal, sino para saber qué Dios me está hablando y qué Dios tiene para mi vida. Sí hay que estar atentos si hay algo que se nos chispotea, pero más que eso necesitamos tener el entendimiento de decir, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? Porque me estás instruyendo para que pueda yo ocupar tu palabra. Es importante conocerla para salir victorioso en medio de la batalla. ¿Qué está buscando Satanás? Satanás busca encontrar en el cristiano ignorancia y confusión para lanzar sus ataques. Eso es lo que está buscando. Miren lo que dice Oseas 4:6, conocidísimo por muchos de nosotros. Mi pueblo pereció. Mi pueblo pereció porque le faltó, es decir, no tuvo conocimiento, no tuvo entendimiento de las cosas. Por eso pereció el pueblo. Porque no tuvo el entendimiento correcto. Y dice, por cuanto rechazaste ese conocimiento, porque, oiga hermano, le estoy diciendo, vienen, nos traen la palabra y usted está en el celular mandando mensajes, o usted está jugando, o usted está distraído, o está durmiendo, o estamos haciendo otras cosas. No se trata de eso. Eso es desechar, eso es rechazar el conocimiento, es decir, Señor, no me interesa. Rechazaste el conocimiento, dice él, yo te rechazaré del sacerdocio. Está diciendo, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Wow, los judíos estaban instruidos en aprender la ley, pero porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué sentencia? Entonces, vea usted la importancia de amar la palabra. Vea usted la importancia de tener siempre presente la palabra, de darle la interpretación correcta a la palabra, de escudriñar la palabra, de amar la palabra, hermano. De verdad, es algo muy importante. He conocido a muchos cristianos que viven de sus experiencias pasadas. No, cuando yo me convertí a Cristo, oraba por los enfermos y ellos sanaban. Qué bueno. ¿Y ahora? No, es que yo agarraba y recién convertido, no hombre, yo me iba mira, vagón por vagón y predicaba la palabra y repartía folletos y hacía y tornaba. ¿Y hoy? ¿De qué viven ellos? De sus recuerdos.
Un cristiano no podemos vivir de nuestros recuerdos, porque con nuestros recuerdos no vamos a derrotar al diablo. Debemos vivir el día a día, conociendo al Señor, conociendo su palabra, estando revestidos todos los días con la armadura que el Señor nos ha proporcionado, porque si no lo hacemos vamos a quedar indefensos y expuestos a esos peligros espirituales. Hermano, tengamos cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, y aquí palabra no es logos, aquí palabra no es logos, porque luego se refiere a declaraciones o mensajes generales. Le voy a dar un concepto general, eso se refiere a logos, sino aquí la palabra es rema, que se refiere a palabras individuales o declaraciones particulares y específicas. Es decir, la palabra de Dios que de repente ¡fum!, salta. Y viene una iluminación de ti, viene una iluminación de Dios, perdona, tu vida. Y te ilumina y dices, wow, ¿cuántas veces he leído este versículo? Y ese versículo te empieza a saltar y te empieza a inquietar y empiezas a buscar aquí. Y te das cuenta que Dios quería tratar contigo. Ese es el rema, esa es la espada del Espíritu. ¿Que sabes cuándo la tienes que ocupar? Todos los días. Todos los días debe haber un rema en tu vida para decir, Señor, hoy quieres esto de mí. Y despertar. Ahí el Señor me hizo despertar a mí con el mensaje del hermano Arturo. Efectivamente, pensamos en muchas cosas, pero nos olvidamos del gozo. Yo le dije, Señor, yo tuve que pedirle perdón a Dios en mi devocional. Y le decirle, Señor, perdóname si he perdido la pasión por servirte con gozo. Perdóname si me he parado detrás de un púlpito, Señor, a predicar, a enseñar, a orar, a dirigir. Perdóname si lo he hecho solamente por costumbre, pero no puedo perder mi gozo. Para mí ayer fue un rema. Esa palabra, como muchas cosas que usted ha compartido, que se han hecho un rema en mi vida, como muchas cosas que he leído ahora que estamos leyendo Pedro, que son un rema para nuestra vida y para nuestro corazón. Por lo tanto, el apóstol no está hablando aquí sobre un conocimiento general de las Escrituras. Más bien se refiere a la iluminación diaria que nos va dando la palabra para enfrentar el día a día. Es lo que va haciendo la palabra. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente la palabra de verdad. ¿Cómo hay que enseñar la palabra? Correctamente. Pero no sé cuántas maestras todavía sigan diciendo que una ballena se comió a Jonás. No sé cuántos maestros sigamos enseñando que fue una manzana la que se comió Eva. Nos reímos, ¿verdad? Pero a veces nos llevamos cada sorpresa que digo, Señor, ayúdanos de una manera tremenda, porque Dios tiene que enseñarnos como personas que compartimos a enseñar correctamente la palabra de verdad. Déjeme decirle algo, hermano, la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Dios es poderosa y es tan poderosa que transforma la vida de los hombres. No hay un versículo que con ese versículo todos, el versículo que está en tal pasaje, en tal capítulo, en tal versículo, ese lo lee cualquier persona y todo se convierte. No, hay versículos que solamente, yo recuerdo mucho cuando la hermana Ángela Cepeda, una mujer que vino de Puerto Rico, decía que ella se convirtió cuando leyó esa parte de la escritura que dice, eres tan terco como el mulo. Y eso le pegó a ella porque ya no creía en Dios. Y eso la convirtió. Qué increíble, ¿no? Que un mensaje que nada tiene de amor haga que toda una nación, Nínive, se convierta. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Dónde está el amor de Dios?
¿Dónde está la misericordia de Dios? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje de juicio. ¿Y qué hizo? Que el rey, y aún ordenó que los mismos animales se humillaran, para que a ver si Dios tenía compasión, y al corazón contrito y humillado no desprecia. Entonces, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Es tan poderosa que transforma a los hombres. Segunda de Timoteo 3:16, lo leo, dice: toda la escritura tiene el soplo de Dios, tiene el soplo del Espíritu, es producida por el Espíritu de Dios y útil para enseñar, para combatir. A mí me llamó la atención esta palabra, redarguir, para combatir, para corregir los errores, para instruir en la disciplina y para tener una vida recta delante de Él. Para eso es la Escritura. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura, hay cosas que yo le digo a usted, usted me dice a mí sí, ok. Pero cuando vas a la palabra, cuando estás en comunión con Dios, cuando te metes con Dios, cuando Dios te dice, abre la Escritura y ve y vas y te dice, te corrige de tus errores. Yo he tenido que reconocer cuántos errores cometí. Porque sí, efectivamente, mira, la escuela dominical sí enseñaba a los adolescentes a memorizar la palabra, sí de algunas clases, sí compartimos algunas cosas, sí fuimos enseñadas en otras, pero al estar viniendo, al estarnos alimentando de la palabra, ¿cuántas veces le he tenido que decir a Dios, perdóname por no haber entendido y haber comunicado incorrectamente lo que tú nos estabas enseñando? Por eso hoy es importante entender eso, a fin de que el hombre esté calificado, enteramente equipado con todos los elementos necesarios para realizar una tarea en la buena obra que Dios nos está dando. Para eso es la palabra, para eso te equipa. Para eso es. Por eso, aunque algunos quieren servir y aunque algunos quieren estar aquí al frente y hacer algo, no se les puede permitir. No porque no tengas la habilidad, a lo mejor la habilidad la tienes. Lo que pasa es que no sabes para quién lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo lo vas a entregar, qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. Pero la palabra está para instruirte, para decirte, no, aquí no eres un músico como los que anda buscando Luis Miguel para pagarte bien, no, aquí eres un adorador. Aquí no eres un maestro como los de la Secretaría de Educación Pública, aquí eres un ministerio que Dios te ha hecho un llamado para que compartas, y por ahí me podría ir. Necesitamos entonces usted y yo entender que la Escritura es dada para amarla. Nos hemos acostumbrado a no traerla como la traigo yo aquí, porque la traemos ya en el celular. Bien hecho. ¿La lee? Sí, me ayuda mucho. Y así ya no la llevo debajo del brazo, sino la llevo aquí. Es más, hasta me llevo mis audífonos, le pongo ahí, y aunque la voz sea ahí medio... Un día Erika nos hizo la imitación de la voz que a veces van leyendo en la versión 60, ¿verdad? Españolada y todo, y perfecto, está bien. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Cuando la podemos traer, cuando la puedes subrayar. Se acercó tu niño y me dice, ¿y por qué pintas tu Biblia? Que hay algunas, porque pues ya ahí me doy cuenta, no es el arco iris, pero yo voy subrayando, y ya cuando hago mi reporte ya sé en dónde Dios me habló, por qué me habló, qué me dijo, y hago mi reporte y escribo y todo. Y es importante tenerla, es importante traerla físicamente. Hoy nos las proporcionan aquí, qué bueno, si de que ya no cargamos nada, ¿verdad? Pero si la podemos traer, si la podemos abrir, si la podemos escudriñar, créame mi hermano, es muchísimo mejor. Termino este punto diciéndole, cuanto más conozcamos
entendamos y obedezcamos las Escrituras, tendremos entonces la capacidad para enfrentar a nuestro adversario y podremos llevar a la gente al verdadero conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí ya no es de que, venga, lo voy a llevar con mi pastor para que mi pastor le hable. No, tú puedes hablarle. Tú puedes instruirle. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces la palabra, porque amas la palabra, porque escudriñas la palabra. Termino con el versículo 18, ¿verdad? De Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algunos han dicho que esta es la séptima indumentaria para la armadura del Señor. Pero la interpretación correcta es que nada más son 6, hasta la palabra de Dios nada más. 6, porque lo que viene a ser la oración en la vida del creyente es que en cada se me va la idea de lo que nos ponemos, ¿no? El casco. Gracias, cada pieza de la armadura necesita ir acompañada de la oración. Gracias. Necesita ir acompañada de la oración. Entonces, es importante la oración. Es importante orar. Es importante ir al Señor, ¿verdad? Porque la oración está vinculada con toda la armadura antes mencionada. Lo que Pablo nos está diciendo es que cada vez que te pongas la pieza de la armadura, hazlo en oración. Y después manténla en oración y súplica. Hermano, hay algo que nosotros no podemos pasar desapercibido en nuestro diario vivir, y es nuestra comunión con Dios. Dios no está para hacer lo que digamos. Dios está para que hablemos con Él, para escucharlo y que seamos nosotros los que tenemos que obedecer. Por eso las palabras de Saulo son impresionantes. ¿Qué quieres que yo haga? Wow. Es impresionante. Esa es la manera en que yo debería llegar con el Señor todos los días. Señor, gracias por este nuevo día. ¿Qué quieres que yo haga? Porque a veces nos dedicamos a decirle al Señor, Señor, ay, resuelve mi deuda. No, Señor, permite que me saque la lotería para poder pagar esto. Señor, permíteme, y Señor, sana, ¿no? Y Señor, y haz. Y son órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Y no está mal que usted vaya y le abra su corazón al Señor, pero lo más importante es que antes de cualquier cosa, usted y yo le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la verdadera oración. Y entonces encontramos en el versículo 18, orad en todo tiempo con toda oración, ¿verdad? Entonces debemos de orar siempre, siempre. Esa palabra es importante, esa palabra en el original, en todo tiempo, es pantikairos. Interesante, que la podemos traducir en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Cuándo vas a orar? En todo tiempo. ¿Te va bien? Ora. ¿Te va mal? Ora. ¿Tuviste un triunfo? Ora. ¿Tuviste un fracaso? Ora. ¿Las cosas están saliendo como quieres? Ora. ¿No salieron como tú esperabas? Ora. En todo momento, en toda circunstancia. Pantikairos. Y aquí entonces kairos, ¿verdad? Algunas veces tiene la fuerza de una ocasión especial y por lo tanto en este contexto puede significar en todo tiempo de conflicto. En todo tiempo, sí, pero en todo tiempo de conflicto. La verdad es que en esos tiempos de conflicto todo queremos, sinceramente, menos orar. Menos orar.
Estás pasando por problemas y piensas, ay, voy a hablarle a Erika a ver si Erika me puede ayudar. Estás pasando por alguna situación, le voy a hablar a Miki a ver si Miki me puede. Voy a hablarle ¿A quién tenemos que ir? En tiempo de conflicto. Orar en todo tiempo, ¿verdad? Y de alguna manera usted sabe que el apóstol Pablo no solamente lo dice a los efesios, lo dice a los tesalonicenses en una frase tan pequeña y tan sencilla que hasta lo hemos hecho un texto nosotros ahí a veces para aprendernos y memorizarnos. Orar sin cesar. Y mucha gente a veces le dice a César, hazte a un lado porque voy a orar. No se refiere a eso, ¿no? Orar sin cesar, ¿sí? Constantemente. Siempre, no todos lo entendieron, ¿no? Pero los que lo entendieron. Orar constantemente, en todo tiempo, en todo momento. ¿Estás lavando? Ora. ¿Vas de camino? Ora. ¿Estás haciendo el quehacer? Ora. En todo tiempo. Ayer que tengo la oportunidad de platicar con el hermano Arturo, tiene muchas cosas que nos regalaba él. Lo estaba conversando y nos decía que luego su mente está tan metida con Dios que a veces hasta soñando está platicando con él. Y a veces está platicando que le dice, dame de comer. Y anda mordiendo hasta el cojín. Dice, porque de veras he buscado y he encontrado en el Señor una pasión grande en Él. Y mire que no necesita el hermano, y lo digo con todo respeto, decirnos mucho más. Dios lo respalda. Porque es un hombre de Dios. Porque verdaderamente lo que nos dice en secreto es una verdad. Hay otro punto más que dice que debemos orar en el Espíritu, ¿verdad? Dice ahí, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y no se refiere al espíritu humano, que este espíritu humano tiene muchos deseos, tiene muchas cosas que a veces se meten ahí, las pasiones, los sentimientos, se meten ahí. Señor, acaba con esta mujer porque ya me tiene hasta acá. Señor, acaba con este hombre porque o te lo llevas o te lo mando. No, eso no es orar en el Espíritu. Eso no se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu del hombre, sino al Espíritu de Dios. Se refiere al Espíritu Santo, quien es el gran intercesor. Él sabe interceder de la manera correcta. Termino entonces leyendo Romanos 8, 26 y 27, ¿verdad? Que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Déjeme leérselo de la siguiente manera. De manera similar o parecida, el Espíritu nos ayuda cuando nos faltan las fuerzas. Porque hay ocasiones donde estamos tan agobiados, donde la situación se viene tan tremenda, que a veces nos faltan las fuerzas. Bueno, de manera similar o parecida, el Espíritu es el que nos ayuda cuando nos faltan las fuerzas. Tenemos que orar como es necesario, pues no tenemos conocimiento o información sobre algún asunto. Porque de repente llegan las cosas, de repente llegan las circunstancias y dicen, usted dice, ¿por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? No sabes el asunto, porque no lo conoces, porque lo desconoces, pero hay alguien que conoce las cosas y es el Espíritu de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que delante del Padre tiene la autoridad de interceder con un dolor inexplicable. Él te ama tanto que cuando vas y le dices, no entiendo, no comprendo, pero te acercas a Él, cuando te faltan las fuerzas, Él es el que intercede
de una manera con gemidos que no puedes explicar, porque Él conoce el corazón del Padre. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Por quién? Por los santos. Dale gloria al Señor. ¿Vives en santidad? ¿Eres apartado por Dios? ¿Eres santo como Él es santo? Él va a interceder por ti. Lo leo y dice, mas el que investiga o estudia los pensamientos posee el conocimiento de lo que hay en la mente del Espíritu. Él sí la conoce y ruega delante del Padre, que tiene autoridad, por los que han sido apartados para Él. Si alguien está orando por ti, por mí, está intercediendo. El Espíritu conoce, Él conoce, y Él va, intercede y clama como lo hizo. ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando Jesús le dijo a Pedro, y refiriéndose no solamente a él sino a los demás, Satanás ha venido para zarandearlos, no a ti, Pedro, a todos, pero yo he rogado para que su fe no falte? Pedro, Señor, aunque todo, Pedro, van a venir. Señor, yo soy capaz de ir. Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pero yo he rogado, porque los van a zarandear, no les va a ir bien, pero yo he rogado. ¿Sabes quién ruega por ti y por mí para que nuestra fe permanezca? Es el Señor, el que lo está haciendo. Póngase en pie, por favor, y gracias. Qué importante es toda la armadura. Toda la armadura. Hoy vimos la última, la palabra. Ama la palabra. Gusta la palabra. Bebe la palabra. Que los niños amen la palabra. Que nuestros hijos amen la palabra. Que se deleiten en la palabra. Que escudriñen la palabra. Oh, qué hermoso será que sus hijos lleguen y le digan, oye, estoy leyendo esto, ¿por qué dice así? ¿Por qué dice esto? ¿A quién se refiere? Como aquel eunuco etíope que cuando se acercó Felipe dijo, oye, vengo leyendo aquí, pero esto ¿de quién habla? ¿Del profeta o de quién? Qué hermoso es que tú le puedas enseñar. No lo castigues leyendo la Biblia, que a veces es un error que cometemos. Ahora, para que salga así, sale. Transcríbame el Salmo 119. No, llévalo. Que ame la palabra, que guste la palabra. Tómate un tiempo para que de alguna manera puedas sembrar en ellos lo que Dios quiere. Y algo muy importante, no dejemos de orar en ningún momento, en todo tiempo. O es a cerrar sus ojos, iglesia, hermano que está en casa, yo le invito para que, si esta palabra es para usted, es para mí. ¿Cuánto tiempo en el Evangelio? ¿Cuántos años en el Evangelio? ¿Cuántas veces leída Efesios 6, hablando de la armadura de Dios? ¿En cuántas ocasiones la escuché expuesta por otros hermanos? Pero no porque la haya estudiado en esta ocasión, sino porque a medida que vamos caminando con Dios nos vamos dando cuenta que los tiempos se vienen difíciles, que los tiempos se vienen complicados, que cada día la maldad crece, que cada día las ideologías van caminando a pasos agigantados, que cada día quieren confundir más a la iglesia.
que cada día quieren sembrar en la vida de estas generaciones pequeñas lo equivocado. Por eso la armadura de Dios no es para la gente mayor de edad. No es para los que tienen su identificación oficial. La armadura de Dios es para todos, desde el más pequeño, desde la nena que acabamos de presentar de Fabis, hasta la persona que tenga más años aquí presente. Todos, todos, todos. No es para el que predica, no es para el que dirige solamente, no es para el que enseña, no es para el que ora, no es para el que toca, es para la iglesia, es para ti. Tú que vienes, tú que nos acompañas, tú que nos visitas, que muchas veces no sabes qué hacer, que muchas veces hay confusión en tu vida, que en varias ocasiones no sabes cómo interpretar las cosas. Ponte la armadura de Dios, vístete de la armadura de Dios, ocupa la palabra de Dios como es necesario, ve a Dios en oración, intercediendo y buscando de Él información. Y sé que Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Iglesia del Señor, vienen tiempos difíciles, pero antes de que vengan esos tiempos, Dios ya ha armado a su iglesia para que podamos enfrentar al malo y para que podamos permanecer firmes y estar de pie en todo tiempo y en todo momento. Gracias, que esta palabra traiga bendición a nuestras vidas.